conectar con Luis Campos y vamos a ver cómo se encuentra y vamos a hablar con él de varios asuntos de la actualidad. Ya lo estoy viendo por ahí, así que enseguida lo vas a ver tú también y solo me queda darle sonido. Así que saludo ya a Luis Alberto Campos, diputado autonómico de Nueva Canarias. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, la verdad que es un placer en volver a hablar contigo, contactar contigo y bueno, a través de este medio que cada vez es más novedoso, pero bueno, para los que somos más analógicos que digitales aún, pues la verdad que no digo que sorprenda, porque ya Ujú. hoy en día no sorprende nada, pero bueno, aquí adaptándonos y aprendiendo. Y la Sí, verdad que un sí. placer estar contigo. Igualmente, además, se te ve bien, Luis, que hace tiempo que no te veía y te veo exactamente igual desde la última vez que te vi, con lo cual veo que el tiempo te trata bien también, ¿eh? Bueno, el pelo cada vez más blanco y menos abundante, pero bien, bien, no me puedo quejar. Bueno, bueno, hechas las presentaciones, el recuerdo, ¿no?, de todos esos ratitos que teníamos también en tertulia con más compañeros parlamentarios, Luis, ahora mismo supongo que arranca la semana con preocupación, ¿no? Y desde la pasada semana todo esto, la verdad que tiene muchos con el corazón en un puño por ver lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania y desde tu punto de vista, ¿de qué manera puede afectar a España o en concreto a Canarias? Siempre pues poniendo en primer plano, lógicamente, que los primeros afectados son los ucranianos y lo que están viviendo. Efectivamente, yo creo que ese es el primer elemento, ¿no? Al margen de cualquier análisis que podamos hacer sobre las afecciones a quienes vivimos aquí, no digo en el otro lado del mundo, pero a miles y miles de kilómetros, pues ese recuerdo para quienes están viviendo, sufriendo en el terreno, pues el desastre que supone siempre una guerra, ¿no? Además, una guerra que es un absoluto sinsentido, porque no voy a decir que las guerras tengan más o menos justificaciones, porque siempre son dolorosas para quien las sufre, pero evidentemente estamos hablando de una invasión donde el término de la propaganda es llevado a la máxima expresión, donde los argumentos son estirados al límite, y si en su día pues, todo un planeta se rebeló contra aquel intento de Estados Unidos y otras potencias, entre las que estaba España, para invadir Irak sobre bueno, unas supuestas armas de destrucción masivas que luego se comprobaron que no existieron, pues aquí también se han argumentado mil razones distintas para justificar una invasión por parte de Rusia a un Estado independiente, democrático, rompiendo todas las reglas del orden internacional como es Ucrania. Por tanto, ese primer recuerdo a las personas que están sufriendo en primera carne esa cuestión. Y luego, ¿cómo nos va a afectar? Yo creo que el planeta entero va a sufrir las afecciones. Hemos visto un paquete de medidas importantes, durísimas en el ámbito económico, financiero a Rusia, pero no olvidemos que cada vez que se implantan medidas de este tipo, quien más afectado resulta siempre, obviamente, es el Estado a quien se les impone, pero de manera paralela al final también al resto, ¿no? Eh, por una vía u otra. Si además dentro de todas esas sanciones pues, puede haber repercusiones en el ámbito de la energía, donde Rusia suministra gas de manera importantísima a muchísimos países de la Unión Europea, pues evidentemente va a tener repercusión en un mercado que ya de por sí estaba altamente tensionado, como es el energético, pues va a contribuir más aún a eso. Evidentemente ya está teniendo un incremento importante, los precios también del combustible, eh, cadena de producción termina su un del índice de precios 0,4%, que Bueno, parece que se te va un poco la comunicación, Luis. Parece que hay bolsillo hay un poco mal cobertura de internet, pero bueno, a ver si tenemos suerte y te seguimos escuchando. La última parte final no la hemos escuchado, los últimos 30 segundos. Sí, decía que también el incremento en los precios del combustible, que sin duda va a producirse, va a tener una repercusión al final en toda la cadena de producción y a través de ello, pues evidentemente el precio de los productos, de todos los productos, de los más básicos, a otro tipo. De hecho, hoy se conocía ese incremento de la inflación del IPC en un 7,4% en España. Hacía 30 años que no teníamos ese nivel importantísimo de inflación y eso al final repercute de manera muy directa en el bolsillo
de cualquier ciudadano. Y luego también, evidentemente, en el turístico. En el caso canario, bueno, no es que las personas procedentes ya no solamente de Rusia o de Ucrania, sino de todo ese entorno, pues puede tener una repercusión directa, absolutamente directa, en el ámbito, en los territorios turísticos, pero yo creo también que va a haber una afección en la movilidad en su conjunto. Cuando hay conflictos importantes, conflictos internacionales, donde cuando hay incertidumbre, pues la gente suele ser mucho más conservadora, lo mejor es quedarse en casa, contener el gasto por lo que pudiera pasar y evidentemente cualquier cuestión de esta termina afectando, por muy lejos que te encuentres del territorio en conflicto, termina afectando de una forma u otra. Luis, sin duda, todo esto, como bien indicas, en ese repaso hay muchísima preocupación, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los fondos europeos que se tienen que repartir, ¿no? Digamos, a todos aquellos que lo han solicitado y que ahora no sé hasta qué punto, después de invertir 450 millones de euros la Unión Europea en material militar para Ucrania, esto puede verse afectado. ¿Crees que una parte no va a afectar a la otra o el que haya un conflicto bélico No, y si este puede ir a más, a lo mejor, pues puede suponer también un freno? en este instante yo creo que esa decisión inédita, por cierto, de la Unión Europea de destinar recursos para comprar armamento y además para un país no miembro de la Unión Europea por 450 millones de euros, no tiene por qué repercutir en absoluto sobre unos créditos ya generados que son bueno, los que conformarán el mecanismo de resiliencia, de reconstrucción y resiliencia de la Unión Europea. No creo que vaya a incidir la distribución de los fondos comprometidos para la recuperación de los distintos estados de la Unión Europea por las consecuencias socioeconómicas derivadas del COVID con lo que está sucediendo. Cierto es que si se prolonga en el tiempo y va a más el conflicto bélico, puede tener otro tipo de repercusiones para la Unión Europea que pueda hacer o replantearse alguna de las decisiones tomadas con anterioridad. Pero creo que en el corto plazo ese crédito que para la Unión Europea, bueno, pues no digo que sea pecata minuta, pero estamos hablando de una cuantía que perfectamente puede asumir sin necesidad de restar a otros compromisos fundamentales y además dirigidos a los propios Estados miembros de la Unión Europea y en un contexto de dificultad económica que se necesitaban esos recursos de manera importantísima. Por tanto, no creo que vaya a haber ningún problema en ese sentido, pero sí hay que estar muy atentos a la evolución de este conflicto, porque evidentemente, tarde o temprano, si se alarga mucho en el tiempo, sus consecuencias, no solo las bélicas, sino las sociales y las económicas, hablo sociales porque ya estamos viendo la entrada en territorio europeo de decenas de miles, que podrán ser cientos de miles de ucranianos en las próximas semanas, pues evidentemente todo esto al final termina teniendo repercusión en las políticas de la Unión Europea. Bueno, Luis, para cerrar este tema, sabes que Rusia tiene la mitad de armas nucleares del mundo. En total creo que tiene 6.000 ojivas nucleares. Sí, es una de las partes quizás que al final más preocupan, ¿no? Porque a veces esa visión egoísta que tenemos, ¿no? Vemos los conflictos y como están un poco alejados del lugar donde vivimos, sí, nos preocupamos, acongojan a uno en cierta medida, pero bueno, estás en la tranquilidad de que está a miles de kilómetros, sobre todo cuando piensas en los tuyos, en tu familia más cercana. Pero cuando empezamos a hablar y se empieza a nombrar pues la posibilidad de utilizar las armas nucleares, ahí ya no hay ningún territorio en el mundo que esté ni lo suficientemente lejos ni cerca. El impacto puede ser global. Y el anuncio hecho ayer por Putin, evidentemente, creo que forma parte un poco de la escalada que hemos vivido durante todos estos tiempos. Lo que ocurre es que a uno empieza a preocuparle porque está ese planteamiento digamos, de poner ya al ejército, digamos, en una situación de prealerta en el ámbito del uso de las armas nucleares, viene por parte de alguien que durante semanas había estado diciendo que el acercamiento de las tropas rusas a la frontera de Ucrania no iba en absoluto a suponer la invasión de este país y bueno, ya hemos visto por dónde van los derroteros. Por tanto, solamente este tipo de mención creo que ayuda muy poco a la estabilidad, a la paz mundial y porque no olvidemos que una guerra nuclear es una guerra sin retorno, es decir, ahí no va a ganar absolutamente nadie y creo bueno, creo que esas armas no debieran ni de existir, pero en un momento
en el momento en el que estamos, si existen, creo que la serenidad debe ser el elemento sustancial. A mí me ha tranquilizado en cierta medida el mensaje de China, que es otro de los grandes actores Sí. internacionales en la política internacional en los últimos tiempos, donde sin mojarse mucho, ni con unos ni con otros, lo que se ha dicho es que, sobre todo lo referido al uso del armamento nuclear, es a tomarse las cosas con calma, digamos, a que la racionalidad vuelva a imperar y que, bueno, pues que intentar por las vías del diálogo encauzar de nuevo este conflicto provocado por Rusia y que esperemos que en pocas semanas o en pocos días, a ser posible, pues se busque algún entente y que todo esto quede en un mal recuerdo. Bueno, Luis, sí afectaba ya directamente a Canarias la pasada semana cuando se suspendía esa reunión Canarias-Estado, esa reunión bilateral, que yo no sé si tú tienes información de cuándo puede haber fecha o cuándo los asuntos de Canarias, sabiendo que esto es, bueno, es más grave todavía, pero que no se queden de lado, ¿no? Que se puedan abordar ya de una manera definitiva. No, no conozco la fecha. Se hablaba de la posibilidad de que en julio volviera a celebrarse. Estamos hablando de dos cuestiones distintas. Por un lado sería la comisión bilateral, que bueno, parece que se dejó de celebrar porque algunos de los temas que iban a tratarse no estaban cerrados del todo, y por otro lado la conferencia de presidentes, que esta sí se aplazó, bueno, pues por el estallido durante la madrugada, el día previo a la celebración de esa conferencia en la isla de La Palma, de la invasión por parte de Rusia en Ucrania, ¿no? En cuanto a la conferencia de presidentes, yo creo que seguramente en pocas semanas volverá a articularse una fecha concreta. Y en cuanto a la comisión bilateral, que es bueno, esa relación Canarias-Estado de una manera mucho más directa, donde hay muchísimos temas importantes, en esa comisión bilateral sería la antesala para que luego en la comisión mixta de transferencia se pudieran transferir algunos de esos elementos que están incluidos en nuestro Estatuto de Autonomía para que pasen a tener la competencia canaria por parte y sean cedidas desde el Estado a Canarias. Hablamos de las competencias en materia de costas o en materia de competencia, en la tutela financiera a los distintos ayuntamientos y otras muchas que quedaban en el camino, pero que estas tres parece que estaban bastante avanzadas y que podían materializarse en esa reunión. Ha quedado aplazada porque parece que, sobre todo en materia de costas, aún hay diferencia entre lo que el Estado parece estar dispuesto a ceder a Canarias y lo que nosotros entendemos que debe de cederse, primero, para igualarnos a otros territorios en los cuales la competencias en materia de costas ya ha sido cedida y parece que en Canarias pretenden que esas cesiones sean inferiores a esos territorios como Cataluña o Andalucía. Segundo, porque cualquier concesión de ese tipo debe de responder a la filosofía, al espíritu que en su día se hizo y se plasmó en nuestro Estatuto de Autonomía, y porque en el caso de Canarias no solamente no deben de ser inferiores esa cesión de competencias en materia de costa a cualquier otro territorio, sino, si me apura, debieran ser incluso mayores al ser un territorio archipiélago. Bueno, lo importante, Luis, es que haya fecha, ¿no? Que finalmente esto no se quede en un nuevo retraso y que se puedan abordar todos los asuntos, entiendo, importantes de Canarias, ¿no? No, evidentemente, y sobre todo en estos espacios bilaterales entre el Estado y Canarias, cuando hay muchísimos conflictos pendientes aún de resolución. He hablado de las sesiones, digamos, de competencia, la transferencia, no sesión, sino ya sería la transferencia de competencia que están recogidas en el Estatuto de Autonomía, pero hay otras muchas cuestiones para las que esa comisión bilateral es un espacio de diálogo fundamental, de tú a tú, entre el Estado y Canarias. Hablo de la situación de la crisis migratoria. Hablamos de muchos conflictos aún pendientes de resolver del Estado con respecto a Canarias. Por ejemplo, el dinero pendiente en materia de carretera. En definitiva, hay muchos elementos que están todavía pendientes de resolución y que estos espacios sirven para allanar, para resolver de una vez por todas en ese diálogo tú a tú. Por tanto, esperemos que cuanto antes, si puede ser antes del mes de julio mejor, pues pueda llevarse a cabo esa comisión bilateral y por otro lado también, por supuesto, la conferencia de presidentes en la que Canarias, una más dentro de las 17 comunidades autónomas con el Estado, pero en la que se toman decisiones importantes también y que además pues tenía ese simbolismo de que se iba a celebrar y se celebrará, obviamente, en la isla de La Palma. Bueno, Luis, nos quedan tan solo 4 minutos y en estos 4 minutos sí me gustaría preguntarte también, esta semana muchos viven el carnaval.
¿Hay jornada parlamentaria esta semana o también se disfrazan y no hay nada en el Parlamento de Canarias? No hay actividad ninguna. No, sí, sí hay, sí hay. Es verdad que mañana, martes de carnaval, va a ser festivo en muchos lugares de Canarias, pero de manera concreta en Santa Cruz de Tenerife, que es donde está ubicada la sede del Parlamento, pues no hay actividad. Pero no solo por los diputados, porque nosotros vamos a seguir moviéndonos, aunque no estemos físicamente allí, sino por el propio personal de la Cámara que trabaja en ese municipio, obviamente, ¿no? Pero sí, el miércoles, yo de hecho, miércoles, jueves y viernes pues tengo actividad parlamentaria en Tenerife y bueno, sigue con la misma intensidad. Estamos en un momento, yo creo que como poco, me atrevería a decir como ninguno en esta etapa democrática, en estos 40 años, de actividad frenética en todos los ámbitos, para todas las instituciones, pero el Parlamento no se puede sustraer a esas circunstancias. Brexit, volcán, COVID, ahora este conflicto que, como hemos visto al principio de la entrevista, de una forma u otra nos termina afectando y por tanto aquí no hay tiempo para respirar. Bueno, Luis, y de malas noticias a malas noticias. Parece que la Unión Deportiva Las Palmas no levanta cabeza, ¿no? Y yo sé que eso también te llega al corazón, ¿eh? Esto me tiene por la calle la amargura. La verdad que es un desastre. Y es una pena porque creo que tenemos el mejor equipo, estoy convencido, si hablamos de individualidades con diferencia de la segunda división A, un equipo que podría estar compitiendo perfectamente en la media tabla de la primera división, pero no terminan de acompañar los resultados. Tuve ocasión de junto a mi hijo, pues acompañar al equipo a Zaragoza también, frustrante ver al final hasta con goles que bueno, de cada 100, en 101 ocasiones los meterías, los fallamos, y bueno, este empate prácticamente en los últimos 5 minutos otra vez, pues te genera un desaliento enorme, porque al menos sabíamos que fuera era muy difícil obtener resultados, pero históricamente en la Unión de yo tengo uso de razón, pero nuestra casa siempre ha sido un fortín, ¿no? Y hasta eso hemos estado perdiendo. Pero bueno, yo soy optimista por naturaleza y estoy convencido de que nos vamos a recuperar, que el equipo se va a clasificar para los playoffs y que vamos a subir a primera división. ¿Tú confías en este nuevo entrenador y crees que todavía puede darle la vuelta a todo esto y ser un revulsivo? A mí me gustaba Pepe Mel. No quería cambiar a Pepe Mel. Es verdad que los resultados no acompañaban del todo, pero bueno. Pero ahora es el que tenemos. Ya. Pimienta es nuestro entrenador, hay que confiar en él. El equipo no juega mal, le falta profundidad, faltan resultados. A veces falta que la pelota entre, incluso en ocasiones, como hablábamos. ¿Qué culpa tendrá Pimienta de esa pierna que no terminó de encauzar la pelota en el partido con el Zaragoza y que nos hubiera colocado 1-2 y el minuto siguiente estábamos 2-1, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que confiar en el conjunto del equipo. Lleva pocas semanas aquí. Eso, evidentemente, sabemos cómo es el fútbol, como los malos resultados siguen acompañándonos 2 semanas más, ya sabemos lo que significa. Pero estoy convencido que vamos a reconducir. Hay mimbres para esto, hay jugadores excepcionales en la categoría para esto. Y bueno, estoy convencido que vamos a levantar el vuelo. Y ya por último, Luis, ¿te alegras de que el Tenerife vaya mejor que la Unión Deportiva Las Palmas o te da algo de grima, ¿no? Por ser el equipo deportivamente contrario y que, bueno, que uno siempre desea que pierde, me refiero al que es muy seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Quieres la respuesta políticamente correcta o la otra? Yo quiero la que me genere un titular y la que No, mañana te no, llamen y digan, oye Luis, ¿qué has dicho del Tenerife? Sinceramente me alegro que el Tenerife esté ahí. Ojalá, y lo Sí. digo de verdad, que los equipos podamos ascender a primera división. Ahora, aficionado a la Unión Deportiva Las Palmas, yo me gustaría estar donde está el Tenerife hoy y que el Tenerife esté donde estuviera Las Palmas, o por lo menos estuviera un puesto por debajo. Bueno, Luis. Pero dicho esto, hay que reconocer que la temporada es excepcional, excepcional, y ojalá que suba. Lo que ocurre es que obviamente me gustaría que subieran los dos equipos y por supuesto, si tuviera que elegir uno, yo creo que nadie se puede sentir mal. Es el equipo que desde que tengo uso de razón siento los colores, los vivo con pasión, que es mi Unión Deportiva Las Palmas. Pero estamos en posición de si Las Palmas reconduce y tiene, vuelvo a reiterar, los mimbres suficientes para ello, de que podamos el año que viene otra vez disfrutar de los dos equipos señeros del fútbol en nuestra tierra en primera división, que nos viene bien a todos, hasta en lo económico. Sí. O sea
que para adelante. Bueno, te recuerdo que tienes que ir todas las semanas a Tenerife, así que tú verás lo que acabas de decir, Sí. ¿no? Pero bueno, lo has dicho con cariño, lo has dicho con cariño. Luis Campos, portavoz parlamentario de Nueva Canarias, diputado también de la formación, gracias por este ratito y volveremos a hablar en un futuro no muy lejano, a ver si las cosas van mejorando en todos los sentidos. Esperemos que sí, porque es verdad que esta es una semana especialmente dura y Sí, difícil y esperemos que en siguientes entrevistas podamos plantear aspectos mucho más positivos. muy bien. Encantado de volver a saludarte, de Igualmente. volver a interactuar a través de los medios en estos más digitales, pero siempre una oportunidad también para evolucionar uno también Sí, a nivel personal. efectivamente. Gracias, Luis, cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues Luis Campos, un hombre que ha formado parte también de esas tertulias que, como decía, tenía durante